Después de la aventura de mi esposo con mi mejor amiga y de perderlo todo, mi trabajo, mi casa, incluso mi sentido de valor, él dijo que yo nunca me levantaría de nuevo. Viviendo en un motel de mala muerte, encontré una maleta polvorienta con mi nombre en ella. Adentro había $70,000 en efectivo, un boleto de avión y una nota. Esto es solo dinero para el viaje. La verdadera fortuna está esperando en esta dirección. Cuando llegué, lo que vi lo cambió todo. Hace 7 meses tenía un matrimonio, un trabajo y una mejor amiga a la que daba mi vida. Ahora vivía en una habitación de motel que cobraba por semana, comiendo cosas que costaban menos de 50 pesos y tratando de descubrir cómo sobrevivir con trabajos independientes que apenas cubrían la renta. Mi esposo Diego se había estado acostando con mi mejor amiga, Natalia, desde quién sabe cuándo. Cuando los descubrí, todo se desmoronó tan rápido que pareció coordinado. Perdí mi trabajo en menos de 2 semanas. El divorcio me dejó casi sin nada. Mis amigos dejaron de devolver mis llamadas. Pasé de la estabilidad de la clase media a tocar fondo en menos de 2 meses. Antes de continuar, quiero agradecerte por estar aquí y compartir este viaje conmigo. Si crees que la verdad y la resiliencia importan, por favor considera suscribirte. Es gratis y ayuda a que estas historias lleguen a otros que necesitan esperanza. Ahora veamos qué pasó después. Estaba sentada en el borde de una cama que rechinaba cada vez que me movía, comiendo sopa instantánea con un tenedor de plástico, cuando noté la maleta debajo de la cama. Era de cuero marrón, viejo con esquinas de bronce, y una etiqueta de equipaje con mi nombre completo, y una letra que supe de inmediato que pertenecía a mi tía Elena. Ella había muerto 9 meses antes. Era el miembro excéntrico de la familia al que todos describían como difícil y paranoica. Saqué la maleta, encontré la llave pegada con cinta adhesiva en la parte inferior y la abrí para descubrir $70,000 en efectivo y una nota que reescribió todo lo que creía saber sobre mi vida. La nota me advertía que no confiara en Diego ni en Natalia. Me decía que habían estado planeando mi destrucción desde antes de mi boda y afirmaba que la muerte de madre hace 6 años no había sido un accidente. Me dirigía a una dirección en Monterrey donde la verdadera fortuna me estaba esperando y terminaba con instrucciones de terminar lo que mi madre había empezado antes. Elena había pasado sus últimos años recolectando evidencias, mientras todos la llamaban loca. Ahora me estaba ofreciendo una opción: tomar el dinero y desaparecer, o usarlo para contraatacar a las personas que destruyeron todo. Soy Camila Garza, y antes de que todo colapsara, mi vida parecía lo suficientemente normal como para no cuestionarla nunca. Tenía un departamento de 2 habitaciones en un buen vecindario donde la gente todavía se sabía el nombre de los demás. La señora Flores, al final del pasillo, siempre sonreía cuando me veía. El de mantenimiento realmente aparecía cuando algo se rompía. El departamento no era lujoso. Las paredes eran lo suficientemente delgadas como para que pudiera escuchar a nuestros vecinos viendo la televisión por la noche. Y la alfombra tenía manchas de inquilinos anteriores que no salían por mucho que tallara. Pero Diego y yo habíamos pintado la sala juntos. Habíamos pasado un sábado entero armando muebles que venían en cajas planas. Y habíamos colgado fotos de nuestra boda en la pared donde la luz de la tarde hacía que todo se viera más cálido de lo que realmente era. Yo trabajaba como coordinadora de marketing en Bernal y Asociados, una firma mediana en el centro que manejaba campañas para negocios locales, cosas pequeñas, en su mayoría. Estrategias de redes sociales para restaurantes familiares, rediseños de páginas web para consultorios dentales,
marketing por correo electrónico para tiendas boutique que apenas podían pagar nuestros servicios. No era la carrera que había imaginado cuando me gradué de la universidad. Con el sueño de trabajar para grandes marcas, pero pagaba 480,000 pesos al año más prestaciones. Eso era suficiente para cubrir mi mitad de la renta y la despensa, con un poco de sobra para alguna cena ocasional, cuando Diego y yo queríamos fingir que teníamos más ingresos disponibles de los que realmente teníamos. Mi jefe, Marco Bernal, era profesional pero distante. El tipo de supervisor que elogiaba tu trabajo en las reuniones, pero nunca te ascendía. Se acordaba de preguntarte por tu fin de semana, pero nunca escuchaba realmente la respuesta. Llevaba ahí 4 años, recibiendo constantemente evaluaciones de desempeño que elogiaban mi confiabilidad, pero que de alguna manera nunca se traducían en aumentos o ascensos. Pero no lo cuestionaba. Me presentaba todas las mañanas a las 8:30. Preparaba café en la sala de descanso usando la máquina que siempre escupía agua. Me sentaba en mi escritorio con vista al estacionamiento y hacía mi trabajo. Se sentía estable, predecible. Verás, Diego trabajaba como consultor de negocios, o eso me decía. Su horario era irregular, de formas que parecían normales para alguien en su campo. Noches largas terminando propuestas, viajes de fin de semana para reunirse con fundadores de startups en Guadalajara o la Ciudad de México, llamadas de conferencia a horas extrañas con clientes de otras zonas horarias. Llegaba a casa exhausto, me daba un beso en la frente, calentaba las sobras que hubiera en el refrigerador y se quedaba dormido en el sofá con su computadora portátil aún abierta. Yo lo cubría con una manta y sentía esta extraña mezcla de afecto y soledad, orgullosa de que trabajara tan duro mientras resentía el poco tiempo que realmente pasábamos juntos. Nos habíamos conocido hace 7 años, en una cena organizada por amigos en común, o al menos eso era lo que siempre había creído. Diego había sido encantador esa noche. Hizo preguntas sobre mi trabajo y realmente escuchó las respuestas. Hizo bromas que eran inteligentes sin ser crueles. Se ofreció a ayudar a limpiar después de la cena cuando todos los demás se habían movido a la sala. Me pidió mi número al final de la noche y se lo di tratando de no parecer demasiado ansiosa. Nuestro noviazgo se sintió natural y fácil, como si hubiéramos sido diseñados para encajar. Cenas en restaurantes casuales, caminatas por la ciudad, domingos perezosos por la mañana, leyendo el periódico en la cama. Me propuso matrimonio después de 18 meses, arrodillándose en el mismo parque donde habíamos tenido nuestra tercera cita. Dije que sí sin dudarlo, porque no podía imaginar una razón para decir que no. Pero las cosas habían cambiado en los últimos 2 años. Cambios sutiles que noté, pero que me convencí de que eran normales. Diego se volvió más protector con su teléfono, inclinando la pantalla cuando yo pasaba, tomando llamadas en la otra habitación, poniéndolo boca abajo sobre la mesa durante la cena. Era más vago sobre sus proyectos de trabajo, ofreciendo descripciones generales en lugar de las historias detalladas que solía compartir. Buscaba peleas por cosas pequeñas, la forma en que yo cargaba el lavavajillas, si necesitábamos verduras orgánicas o normales, cuánto tiempo pasaba hablando con Natalia. Natalia había sido mi mejor amiga desde la universidad, en la época en que ambas éramos estudiantes, sin dinero compartiendo paquetes de sopa instantánea y hablando sobre los futuros que construiríamos algún día. Había sido mi dama de honor, de pie junto a mí, con un vestido que habíamos elegido juntas, llorando durante la ceremonia de una manera que me hizo llorar a mí también. Ella nos ayudó a mudarnos a nuestro departamento, cargando cajas por 3 pisos de y haciendo bromas
sobre cuántas cosas habíamos acumulado. Cada jueves por la noche, durante los últimos 5 años, venía con una botella de vino y nos sentábamos en mi sofá hablando de todo. Frustraciones laborales, sus últimos desastres amorosos, sin preocupación sobre si Diego y yo nos estábamos distanciando. Ella escuchaba con lo que parecía una verdadera empatía, asintiendo en los momentos correctos, diciendo cosas como: todos los matrimonios pasan por fases, y ustedes dos solo necesitan reconectarse. Me decía lo afortunada que era de haber encontrado a alguien como Diego, cómo la mayoría de los hombres no eran tan comprensivos o estables, cómo no debía dar por sentado lo que tenía. Le creí porque cuestionar a tu mejor amiga se siente como cuestionar la realidad misma. Si no puedes confiar en la persona que ha estado a tu lado en cada evento importante de tu vida durante más de una década, entonces, ¿en quién puedes confiar? Mi madre, Catalina, había muerto 6 años antes en un accidente automovilístico en una noche lluviosa. Su vehículo se estrelló contra un árbol en una carretera por la que había conducido cientos de veces. La policía dijo que iba demasiado rápido, que posiblemente se había quedado dormida al volante. Mi tía Elena, la hermana mayor de mi madre, insistió en que algo andaba mal con la historia oficial, pero todos descartaron sus preocupaciones como el dolor hablando. Elena siempre había sido la difícil, el miembro de la familia que aparecía en las reuniones con folletos sobre corrupción corporativa y advertencias sobre confiar en las personas equivocadas. Cuando murió hace 9 meses, sola en su casa rodeada de archiveros y periódicos viejos, me sentí culpable por no visitarla más, por no tomarla en serio, por descartarla como paranoica cuando tal vez ella solo había visto patrones que el resto de nosotros estábamos demasiado cómodos para notar. Yo iba a trabajar todos los días, pagaba mis cuentas a tiempo, mantenía el departamento limpio, trataba de ser una buena esposa. Hacía todo bien de acuerdo con las reglas no escritas de la respetabilidad de la clase media. Pensaba que si trabajaba lo suficientemente duro, confiaba en las personas adecuadas y jugaba bajo las reglas, estaría protegida del tipo de caos que le sucede a otras personas. Pensaba que hacer todo bien importaba, que la lealtad significaba algo, que la vida que había construido era real, sólida y mía. Mirando hacia atrás ahora, desde esta habitación de motel con sus paredes manchadas de cigarro y la cama que rechina con cada movimiento, puedo ver lo ingenua que fui. Cuán cuidadosamente había sido construida mi vida por personas que me veían como algo útil en lugar de humana. Cómo cada relación en la que había confiado había sido una obra de teatro diseñada para mantenerme dócil y desprevenida. El departamento, el trabajo, el matrimonio, la amistad. Todo construido sobre cimientos que nunca fueron reales para empezar. Pero eso aún no lo sabía. No sentada en mi vida normal hace 7 meses, creyendo en la estabilidad de la rutina y en la protección de jugar bajo unas reglas que resultaron estar escritas por personas que no tenían ninguna intención de seguirlas. No sabía que Diego y Natalia habían estado planeando mi destrucción desde antes de mi boda. No sabía que la muerte de mi madre no había sido un accidente. No sabía que la tía Elena había pasado sus últimos años recolectando evidencia mientras todos la descartaban como loca. No supe nada de eso hasta que encontré esa maleta con $70,000 y una nota que me ofrecía elegir entre desaparecer y contraatacar. Y para entonces ya había perdido todo lo que creía que importaba. La maleta estaba en la cama del motel a mi lado. $70,000 en efectivo esparcidos como evidencia en la escena de un crimen. La nota de Elena seguía apretada en mi mano. El papel suave
y haber sido doblado y desdoblado tantas veces. La leí de nuevo, tratando de darle sentido a palabras que reescribían toda mi historia. Habían estado planeando esto desde antes de mi boda. La muerte de mi madre no fue un accidente. Termina lo que ella empezó antes de que la silenciaran. Necesitaba entender cómo se me había pasado por alto, cómo había vivido dentro de una mentira durante 7 años sin ver la verdad. Así que me permití recordar aquel martes, hace 6 meses, cuando mis cómodas ilusiones finalmente se hicieron añicos sin posibilidad de reparación. Me había despertado esa mañana sintiéndome mal del estómago, no el tipo de náusea que proviene de la comida en mal estado o la gripe, sino algo más profundo. Una anomalía que se instaló en mi pecho y me dificultaba respirar adecuadamente. Traté de ignorarlo, siguiendo mi rutina normal: ducha, café, un pan tosto que no pude terminar, vistiéndome para el trabajo mientras Diego dormía, porque había dicho que tuvo una reunión nocturna la noche anterior y necesitaba descansar. Para las 10 de esa mañana estaba sentada en mi escritorio en Bernal y Asociados mirando un calendario de redes sociales para un consultorio dental y no podía concentrarme. Mis manos se sentían frías. Mi corazón seguía acelerándose sin ninguna razón que pudiera nombrar. Las náuseas empeoraron en lugar de mejorar y finalmente entré a la oficina de Marco y le dije que necesitaba irme acá. Esperaba que me la hiciera difícil. Marco no era el tipo de jefe que apreciaba que la gente se fuera a mitad del día, incluso cuando estaban legítimamente enfermos. Pero él solo me miró con una expresión que no pude leer y que te mejores, en un tono que hizo que se me erizaran los vellos de la nuca, como si él ya supiera algo que yo no, como si estuviera aliviado de que me fuera. El camino a casa tomó 20 minutos a través del tráfico del mediodía. Mantuve la radio apagada porque el ruido se sentía como demasiado para manejar. Mis manos temblaban ligeramente en el volante. Me dije a mí misma que estaba siendo ridícula, que probablemente solo tenía un virus estomacal y la ansiedad lo estaba empeorando. Pero el pavor seguía creciendo con cada cuadra que conducía. La certeza de que algo andaba mal, aunque no tenía ninguna razón lógica para sentirme así. Cuando entré al estacionamiento de nuestro edificio de departamentos, vi el auto de Natalia en un lugar para visitantes, un Honda Civic plateado en el que había estado cientos de veces. Ella tenía llave de nuestro departamento y a veces pasaba durante el día si su internet fallaba y necesitaba una conexión confiable para trabajar. No debería haber sido extraño ver su auto ahí. Pero un martes por la tarde, cuando se suponía que Diego estaba en la oficina y se suponía que Natalia estaba trabajando desde su propio departamento, algo en todo eso se sentía mal. Me quedé sentada en mi auto durante 1 minuto entero con un motor aún encendido. No te resignoré, tú te resenté en mis entrañas. Probablemente estaban trabajando en algo juntos, tal vez planeando una sorpresa para mí. Tal vez Diego también había llegado a casa enfermo y había pasado a verlo. Pasé por una docena de explicaciones inocentes, cada una más desesperada que la anterior. Apagué el motor. Puesto otra vez. Bajé por el pasillo con su alfombra gastada y la luz del techo parpadeante. Puse mi llave en la cerradura lo más silenciosamente posible, aunque no podría haber dicho por qué sentía que el sigilo era necesario. El departamento estaba en silencio cuando entré. No el tipo de silencio vacío, sino el tipo de silencio ocupado donde puedes sentir que hay personas incluso cuando no puedes escucharlas. Me quedé en la sala con mi bolsa de trabajo aún al hombro, escuchando. Fue entonces cuando escuché la risa que venía de nuestra habitación.
la risa de Natalia. No su risa normal, la que usaba cuando veíamos comedias en el sofá o cuando yo decía algo genuinamente divertido. Esta era diferente, más íntima. El tipo de risa que está destinada a alguien específico, diseñada para hacer que esa persona se sienta especial y deseada. La había escuchado usarla hace años cuando salía con alguien que realmente le gustaba. En la universidad, cuando todos éramos jóvenes y todo se sentía menos complicado. Me quedé congelada en mi propia sala, mirando la puerta cerrada de la habitación, mientras mi cerebro trabajaba horas extras para construir explicaciones que me permitieran seguir creyendo en la vida que pensaba que tenía. Tal vez estaba hablando por teléfono con alguien. Tal vez Diego ni siquiera estaba en casa y ella estaba viendo algo en su computadora. Tal vez estaba malinterpretando la situación porque ya me sentía enferma y paranoica. Pero yo lo sabía. En algún lugar debajo de todas las racionalizaciones desesperadas, yo ya sabía lo que iba a encontrar cuando abriera esa puerta. Crucé la sala, cada paso sintiéndose como si tomara una hora. No toqué. ¿Por qué llamaría a la puerta de mi propia habitación en mi propio departamento? Simplemente giré la manija y la empujé. Diego y Natalia estaban en mi cama, enredados en las sábanas grises que yo había lavado 3 días antes, mirándose el uno al otro con el tipo de intimidad que no se desarrolla en una tarde, ni siquiera en una semana. Este era territorio familiar para ellos, cómodo, rutinario. Cuando me vieron parada en el umbral, la primera emoción en el rostro de Natalia no fue vergüenza ni culpa, fue molestia. Como si yo fuera la que estuviera interrumpiendo algo importante, en lugar de estar descubriendo que mi esposo y mi mejor amiga me habían estado traicionando sistemáticamente. No corrió a cubrirse, no se disculpó. Simplemente me miró con esta expresión que decía: ¿por qué estás haciendo esto dramático cuando deberías haberlo visto venir? Diego se levantó de la cama y se puso los jeans con el tipo de eficiencia practicada que me dijo que esta no era la primera vez que tenía que vestirse rápido en una situación incómoda. Esa comprensión aterrizó más fuerte que el impacto inicial de encontrarlos juntos. Esto no fue un error espontáneo. Esto no fue un momento de debilidad o mal juicio. Esto era rutina para ellos, practicado, algo que habían hecho tantas veces que la mecánica de ello se había vuelto suave y automática. Me miró con una expresión que era de alguna manera peor de lo que habría sido la culpa. Era impaciencia mezclada con alivio, como si esta confrontación fuera un inconveniente, pero también algo que había estado esperando porque fingir se había vuelto agotador. Cami, dijo, con esa voz calmada que usaba cuando pensaba que yo estaba siendo irracional. Tenemos que hablar de esto como adultos. Esto no es lo que parece. Lo absurdo de esa declaración casi me hizo reír. Era exactamente lo que parecía. Pero él estaba ahí, en nuestra habitación, en medio de haber sido atrapado en la traición más obvia posible, y trató de manipularme para que cuestionara mis propios ojos. Como si yo fuera la que estaba creando un problema al negarme a aceptar su versión de la realidad. Natalia se sentó, sosteniendo la sábana alrededor de sí misma con una modestia que habría sido graciosa si no hubiera sido tan insultante. Tuvo el descaro de mirarme con algo parecido a lástima. No queríamos que te enteraras de esta manera, dijo, como si hubiera una buena manera de descubrir que tu esposo y tu mejor amiga estaban teniendo una aventura. Pero honestamente, Cami, esto se veía venir desde hace mucho tiempo. Tenías que saber que las cosas no estaban funcionando entre ustedes dos. La presunción en esa declaración me robó el aliento. No solo que se había estado acostando con Diego, sino que pensaba que yo debería haberlo, que esto de alguna manera era predecible
o incluso mi culpa por no notarlo antes, que su traición estaba justificada porque mi matrimonio tenía problemas que yo había sido demasiado estúpida o ciega para reconocer. Hice la pregunta que sabía que me arrepentiría de hacer. ¿Cuánto tiempo? Mi voz me sonó extraña, demasiado calmada, demasiado distante, como si estuviera preguntando sobre algo que no importaba en lugar de la destrucción de toda mi vida. Diego respondió con el mismo tono sin emociones, como si estuviera discutiendo un acuerdo comercial que había llegado a su fin. ¿Importa? El tiempo suficiente para estar seguros de esto. El tiempo suficiente para que fingir se volviera más difícil que ser honestos. Esa palabra, fingir, me cortó peor que cualquier otra cosa. ¿Cuánto tiempo había estado fingiendo amarme? ¿Cuánto tiempo había sido una actuación cada beso de despedida? ¿Cuánto tiempo había sido una mentira cada te amo? ¿Y cuánto tiempo había estado Natalia sentada en mi sofá todos los jueves por la noche bebiendo mi vino, escuchándome hablar sobre mis problemas matrimoniales, ofreciendo consejos diseñados para mantenerme complaciente mientras se acostaba con mi esposo el resto de la semana? No grité, no lloré, no tiré cosas ni hice una escena. Simplemente me di la vuelta. Caminé de regreso a la sala y comencé a meter ropa en una bolsa deportiva que saqué del closet del pasillo. Mi computadora, cargadores, artículos de aseo personal y las cosas prácticas que necesitas para sobrevivir cuando tu vida implosiona. Diego me siguió, todavía sin camisa, todavía tratando de tener la conversación de adultos que había mencionado. Todavía actuando como si esta fuera una situación razonable que pudiera resolverse a través de una discusión tranquila y comunicación madura. Me fui sin decir una palabra más. Salí del departamento que había ayudado a pagar. Manejé hasta el estacionamiento de una cafetería a 5 kilómetros de distancia. Y me quedé sentada en mi auto, llorando hasta que no pude respirar bien. Luego llamé a mi prima Emma y le pregunté si podía dormir en su sofá por unos días mientras descubría qué hacer a continuación. Eso fue hace 6 meses. Y ahora, sentada en esta habitación de motel con la nota de Elena y $70,000 en efectivo, entendí que ese martes había sido incluso peor de lo que pensaba. La traición no había sido solo personal. Había sido calculada, planeada, parte de algo más grande que se conectaba con la muerte de mi madre y con Ciclena había a sus últimos años investigando. Habían estado jugando un juego a largo plazo con mi vida como tablero. Y yo había sido demasiado confiada, demasiado ingenua, demasiado desesperada por creer en la estabilidad de la vida normal como para ver lo que estaba pasando hasta que fue demasiado tarde. Llevaba 5 días viviendo en el sofá de Emma cuando recibí la llamada de Marco. Mi prima había tenido la amabilidad de dejarme quedar en su cuarto de huéspedes después de que me fui del departamento, y yo había estado tratando de mantener una apariencia de normalidad yendo a trabajar todos los días como si nada hubiera cambiado, fingiendo que dormir en la casa de otra persona con todas mis posesiones en una bolsa era solo un inconveniente temporal, en lugar de una señal de que mi vida estaba colapsando. Marco me pidió que fuera a su oficina a primera hora del lunes por la mañana. Su voz en el teléfono tenía ese tono cuidadoso que la gente usa cuando está a punto de dar malas noticias y quiere parecer compasivo al respecto. Me dije a mí misma que probablemente se trataba de un nuevo proyecto de un cliente, o tal vez una evaluación de desempeño que se había programado hace meses. No me permití pensar en la alternativa. Me presenté a las 8:15, usando ropa que había planchado, en la tabla de Emma porque quería verme profesional y arreglada, aunque sentía que apenas me mantenía de una pieza.
La puerta de la oficina de Marco estaba abierta y me hizo una seña para que entrara con una expresión que podría haber sido de simpatía o podría haber sido de satisfacción escondida detrás de una máscara profesional. Camila, dijo, señalando la silla frente a su escritorio. Necesito hablar contigo sobre algunos cambios que están ocurriendo en el departamento. Me senté, con las manos entrelazadas en mi regazo, tratando de mantener mi rostro neutral. Marco barajó los papeles en su escritorio sin mirarme a los ojos y sentí que el estómago se me caía antes de que siquiera comenzara a hablar. Estamos reestructurando el departamento de marketing debido a recortes de presupuesto, dijo, usando ese cuidadoso lenguaje corporativo que está diseñado para sonar oficial e impersonal. Desafortunadamente, tu puesto está siendo eliminado. Estamos ofreciendo un paquete de indemnización que debería ayudar con la transición. Deslizó una carpeta por su escritorio hacia mí. No la toqué. Solo lo miré fijamente tratando de procesar lo que estaba diciendo, mientras mi cerebro gritaba que esto no podía estar pasando. No ahora. No cuando todo lo demás ya se estaba desmoronando. Recortes de presupuesto, repetí, escuchando mi propia voz sonar distante y hueca. Acabamos de firmar a 3 nuevos clientes el mes pasado. He visto los informes trimestrales. No tenemos problemas financieros. La expresión de Marco no cambió. Estas decisiones se toman en niveles que escapan a mi control, Camila. Pero la decisión es definitiva. Quería preguntar si esto tenía algo que ver con Diego. Tal vez Marco se había enterado de la separación y decidió que yo era una carga o una distracción demasiado grande. Pero algo en su rostro me detuvo. Un destello de incomodidad que sugería que hacer preguntas no cambiaría nada y solo haría esto más incómodo para ambos. Tomé la carpeta, salí de su oficina y empaqué mi escritorio en 20 minutos. Nadie hizo contacto visual conmigo. De repente, mis compañeros de trabajo se mostraron muy interesados en las pantallas de sus computadoras o encontraron razones urgentes para estar en reuniones. A las 9 de esa mañana estaba saliendo de Bernal y Asociados con una caja de cartón que contenía 4 años de mi vida profesional y un paquete de indemnización que apenas cubría 2 meses de renta. Más tarde, mucho más tarde, descubrí que Marco y Diego habían sido compañeros de cuarto en la universidad, que su conexión siempre había sido parte de la arquitectura de mi vida sin mi conocimiento, que mi trabajo nunca había sido tan seguro como yo creía, que siempre había estado condicionado a seguir siendo útil para personas cuyas agendas no entendía. Pero sentada en mi auto en el estacionamiento, esa mañana solo sentí que el suelo volvía a moverse debajo de mí. Otro soporte derribado a patadas, mientras todavía estaba tratando de recuperar el equilibrio del primer golpe. El proceso de divorcio comenzó 2 semanas después de que perdí mi trabajo. Diego contrató a Isabel Huerta, una abogada con reputación de ganar casos mediante agresividad procesal y crueldad estratégica. Mi abogado fue asignado por el tribunal, un hombre cansado llamado Gerardo Soto, que parecía haber renunciado a creer en la justicia en algún momento de la década anterior y solo estaba siguiendo los movimientos hasta la jubilación. Isabel presentó mociones que me pintaban como inestable, irresponsable, potencialmente peligrosa. Usó el hecho de que había perdido mi trabajo como evidencia de mi incapacidad para funcionar como adulta. Señaló mi situación de vivienda temporal, el hecho de que dormía en el sofá de mi prima, como prueba de que no podía manejar mi propia vida. Cada de mis circunstancias actuales se convirtió en munición en una estrategia legal diseñada para justificar por qué Diego merecía quedarse con todo mientras que yo no merecía nada.
El juez que presidió nuestro caso fue Roberto Cárdenas, un hombre de unos 50 y tantos años que tenía una forma eficiente de moverse por su expediente que sugería que ya había tomado sus decisiones antes de escuchar cualquier testimonio real. Cada moción que presentó Isabel, el juez Cárdenas la aprobó. Cada solicitud que hizo Gerardo, en mi nombre, el juez la negó con apenas un vistazo a la documentación de respaldo. Diego se quedó con nuestro departamento porque su nombre aparecía primero en la hipoteca. A pesar de que yo había contribuido equitativamente al pago inicial y a los pagos mensuales durante 5 años. Se quedó con nuestro auto porque yo me había atrasado en 2 pagos durante el caos que siguió a la pérdida de mi trabajo. Se quedó con los muebles que habíamos comprado juntos, la cuenta de ahorros que habíamos construido juntos, los fondos de jubilación a los que yo había contribuido durante años. El acuerdo me dejó con mi ropa, mi computadora y apenas el dinero suficiente para cubrir 3 meses de renta en cualquier departamento que realmente pudiera pagar. La peor parte no fue perder las posesiones materiales o incluso la devastación financiera. Fue ver a Natalia subir al estrado como testigo de carácter. Llevaba un traje sastre azul, abún marino, de diseñador que reconocí de inmediato. Lo habíamos elegido juntas 2 años antes, durante un viaje de compras en el que pasamos toda una tarde, ropa y riendo en los vestidores. Me había pedido mi opinión sobre ese traje exacto y le dije que la hacía lucir profesional y segura de sí misma. Ahora lo estaba usando para testificar contra mí en el tribunal de divorcio. Se sentó en el estrado de los testigos con una postura perfecta, las manos entrelazadas en el regazo, y mintió con el tipo de convicción que da la práctica. Le dijo al juez Cárdenas que yo había estado inestable durante meses, que había hecho comentarios preocupantes sobre hacerme daño que la habían alarmado, que me había vuelto cada vez más paranoica y difícil de tratar, que Diego se había quedado en el matrimonio por obligación y miedo en lugar de amor. Nada de eso era cierto, ni una sola palabra, pero Natalia pronunció cada mentira con una calibración emocional perfecta, su voz quebrándose ligeramente en los momentos adecuados, su expresión mostrando preocupación mezclada con renuencia, como si testificar en mi contra fuera doloroso, pero necesario por mi propio bien. El juez Cárdenas escuchó con expresión de preocupación, asintiendo con simpatía, tomando notas. Cuando Gerardo intentó interrogarla sobre su relación Diego, Isabel objetó antes de que siquiera pudiera terminar la pregunta. El juez la sostuvo de inmediato, cortando cualquier línea de investigación que pudiera establecer cuándo había comenzado realmente la aventura o revelar que el testimonio de Natalia podría estar motivado por algo más que preocupación por mi bienestar. Me senté en la mesa de los acusados, viendo a mi mejor amiga de más de una década destruir sistemáticamente lo que quedaba de mi credibilidad, y entendí que esto había sido coordinado. La aventura, la pérdida del trabajo, el proceso de divorcio, todo cronometrado y ejecutado con una precisión que iba más allá de la coincidencia. Después de que finalizó el divorcio, Emma me dejó quedarme en su cuarto de huéspedes durante 3 semanas antes de que su esposo, David, comenzara a hacer comentarios directos sobre cómo necesitaba poner mi vida en orden. Nunca me lo dijo directamente a mí, pero lo escuchaba hablar con Emma en su habitación por la noche, su voz atravesando las delgadas paredes. Ella no puede quedarse aquí indefinidamente. No la estás ayudando al dejar que evite lidiar con su situación. Necesita encontrar su propio lugar y comenzar a reconstruir en lugar de esconderse aquí. Emma me defendía con una voz cansada
que sugería que se estaba quedando sin argumentos. Está pasando por un momento difícil. Solo necesita un poco más de apoyo hasta que se recupere. Pero podía escuchar la duda arrastrándose en su voz, el agotamiento de lidiar con la crisis de otra persona. Empecé a buscar cualquier otro lugar a donde ir antes de que Emma tuviera que pedirme que me fuera y ambas tuviéramos que fingir que no era incómodo. Mi ex colega Diana me ofreció su sofá por 10 días. Luego decidió que mi presencia estaba trayendo energía negativa a su espacio y que necesitaba concentrarse en su propia salud mental. Una amiga de la universidad me dijo que podía quedarme con ella una semana y luego recordó que tenía familia de visita y necesitaba la habitación libre. Otra amiga me dejó dormir en su sofá por 5 días antes de que su compañera de cuarto se quejara de tener a una extraña en su departamento. Todos eran comprensivos hasta el momento en que la simpatía se volvía inconveniente, hasta el momento en que apoyarme requería un sacrificio real y sostenido, en lugar de solo palabras amables y gestos temporales. Entonces, de repente, recordaban compromisos previos, obligaciones familiares, límites personales que significaban que yo necesitaba convertirme de otra persona. Lo entendí en cierto nivel. Nadie quiere vivir con la crisis de otra persona indefinidamente. Nadie quiere que su casa se convierta en un refugio para una amiga que no puede encarrilar su vida. Pero la velocidad con la que la gente retiraba su apoyo me enseñó algo sobre lo condicionales que son realmente la mayoría de las relaciones. Lo rápido que caduca la compasión cuando se vuelve incómoda. Cuando finalmente junté suficiente dinero trabajando por mi cuenta en redes sociales para pagar una tarifa semanal en el motel, Las Cruces se sintió menos como tocar fondo y más como encontrar finalmente un suelo que no se moviera debajo de mí. Al menos el motel no fingía que le importaba. A Rita, en la recepción, no ofrecía falso consuelo o una simpatía temporal que se evaporaría cuando yo me volviera un inconveniente. La habitación 14 se convirtió en mi dirección, mi hogar, el lugar donde eventualmente encontraría una maleta que contenía $70,000 y una nota que explicaba por qué mi destrucción había sido tan sistemática y tan completa. La habitación 14 en el Motel Las Cruces se convirtió en mi dirección 3 días después de que la última amiga dejó de devolver mis llamadas. Había juntado unos miles de pesos haciendo trabajos independientes de redes sociales para una panadería local y un negocio de estética canina. Ambos pagaban en cuotas irregulares que llegaban semanas después de que había enviado las facturas. El motel estaba a un lado de la carretera 52. El tipo de lugar donde la tarifa semanal se mostraba de manera más prominente que la tarifa por noche. Y al letrero de enfrente le faltaban letras desde hacía tanto tiempo que ya nadie se molestaba en arreglarlo. La mujer de la recepción tenía una etiqueta con su nombre que decía Rita y una expresión que sugería que había presenciado este escenario exacto miles de veces antes. Mujeres solas, con bolsas de lona y ojos desesperados, pagando tarifas semanales mientras fingían que esto era temporal. No hizo preguntas sobre por qué estaba allí o cuánto tiempo planeaba quedarme. Solo tomó mi dinero en efectivo, me entregó una llave unida a una etiqueta de plástico verde con el número 14 grabado en números dorados descoloridos y recitó las reglas con una voz plana que sugería que había dicho estas palabras tantas veces que habían perdido todo significado. La tarifa semanal incluye los servicios. La salida es a las 11 si te vas. No se permiten visitas después de las 10. El cuarto de lavado está en la parte de atrás. Cuesta 60 pesos la lavadora. Las máquinas expendedoras aceptan billetes o monedas.
Le di las gracias y cargué mi bolsa por el estacionamiento hasta una puerta que había sido pintada de azul en algún momento del pasado distante, pero se había desvanecido a un color que no podía decidir qué quería hacer. La llave se atascó en la cerradura, requiriendo que la moviera 3 veces antes de que el mecanismo finalmente cediera y me dejara entrar. La habitación olía décadas de humo de cigarro, en capas debajo del limpiador industrial, los dos olores librando una guerra que ningún bando podía ganar. La alfombra tenía un patrón marrón diseñado para ocultar manchas, lo que significaba que probablemente estaba ocultando décadas de ellas. La cama se hundía en el medio como si se hubiera rendido a soportar cualquier cosa, incluidas las esperanzas de las personas. Una pequeña mesa estaba junto a la ventana con 2 sillas que no combinaban. Y una televisión de principios de los 2000 descansaba sobre una cómoda con cajones. El baño era diminuto, con una regadera que había visto mejores años y un espejo que hacía que todo se viera y era ligeramente amarillo. Este era mi hogar ahora. A esto se había reducido mi vida. Una habitación que se cobraba por semana en un motel, donde nadie hacía preguntas porque hacer preguntas podría requerir que te importaran las respuestas. Traté de establecer algún tipo de rutina para evitar desmoronarme por completo. Me despertaba temprano. Preparaba café instantáneo usando la pequeña cafetera que venía con la habitación y pasaba las mañanas solicitando empleos en línea, puestos de coordinadora de marketing, roles de administradora de redes sociales. Cualquier cosa que pareciera remotamente relacionada con mi experiencia y calificaciones. Enviaba docenas de solicitudes cada semana, personalizando cartas de presentación y actualizando mi currículum para que la ONABU o lo que fuera pareciera valorar más. Nadie devolvió la llamada. Nadie envió siquiera correos electrónicos de rechazo. Mis solicitudes desaparecían en cualquier vacío digital que las empresas usaran para clasificar a cientos de candidatos desesperados. Y no escuchaba nada. Por las tardes, trabajaba en cualquier proyecto independiente que pudiera encontrar. Pequeñas empresas que necesitaban a alguien para administrar su página de Facebook o escribir boletines por correo electrónico o diseñar gráficos para promociones. El trabajo pagaba mal y llegaba esporádicamente, pero era suficiente para cubrir mi tarifa semanal del motel con un poco de sobra para la comida. La cena solía ser sopa instantánea preparada en el microondas. A veces me daba el lujo de comprar una lata de sopa o una comida congelada de la tienda de conveniencia a 2 cuadras de distancia. Me sentaba solo para tener ruido que no fuera el sonido de mis propios pensamientos. Mis vecinos eran en su mayoría invisibles. Había un traileronavo llamado Dale que estacionaba su camión en la esquina más alejada del lote. Y me saludaba con la cabeza a veces, cuando nuestros caminos se cruzaban, pero nunca hablábamos. Una mujer que trabajaba en el turno de noche en el hospital mantenía sus cortinas permanentemente cerradas y entraba y salía a horas extrañas. Un hombre de unos 60 años vivía en la habitación de al lado y ponía música norteña a un volumen lo suficientemente bajo como para que no me pudiera quejar, pero lo suficientemente alto como para que pudiera escucharlo a través de las delgadas paredes. Evitaba mirarme en el espejo del baño porque no reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Tenía la misma cara que siempre había tenido, pero algo fundamental había cambiado en sus ojos. Algo se había roto y no había sanado bien, dejándola luciendo hueca y derrotada de una manera que me avergonzaba. Esta era mi vida ahora. Así se veía la traición y la destrucción sistemática.
Una habitación de motel que olía a humo y fracaso. Comidas que costaban menos de 50 pesos y la aplastante comprensión de que nadie vendría a salvarme, Porque todos los que podrían haberse preocupado ya habían decidido que yo era demasiado problema. Llevaba viviendo en la habitación 3 semanas cuando noté la maleta debajo de la cama. Solo la encontré porque se me cayó el cargador de mi teléfono y rodó debajo del marco de la cama. Me puse a gatas para recuperarlo, metiendo la mano en el espacio polviento entre la cama y el piso, y mi mano golpeó sólido, algo que no debería haber estado ahí. Lo saqué a la luz. Una maleta vieja, de cuero marrón maltratado con esquinas de bronce que se habían oxidado a un verde opaco. Parecía algo de otra época, el tipo de equipaje que la gente usaba antes de que todo se volviera de plástico y desechable. Una etiqueta de equipaje estaba sujeta al asa con un cordel y cuando le di la vuelta para leer lo que estaba escrito, mis manos comenzaron a temblar. Camila María Garza. Mi nombre completo escrito en una letra que habría reconocido en cualquier lugar. La escritura precisa y cuidadosa de mi tía Elena. Me senté en el suelo, sosteniendo la maleta, tratando de entender cómo había llegado hasta ahí. Elena había muerto hacía 9 meses. Yo había asistido a su funeral, me paré junto a su tumba, vi cómo bajaban su ataúd a la tierra. Había vivido sola durante décadas. Murió sola en su casa, rodeada de archiveros y periódicos viejos, y todos habían dicho que era triste, pero no sorprendente, dada la forma en que se había aislado con sus teorías de conspiración y advertencias paranoicas sobre confiar en las personas equivocadas. ¿Cómo había terminado su maleta debajo de mi cama en una habitación de motel en la que solo llevaba viviendo 3 semanas? Si de alguna manera había sabido que yo terminaría aquí, se la había dejado a Rita en la recepción con instrucciones de ponerla en la habitación que yo terminara alquilando. La logística de ello parecía imposible, pero la evidencia estaba sentada justo frente a mí, mi nombre escrito en la inconfundible letra de Elena. La maleta estaba cerrada con 2 pestillos de bronce que tenían pequeños mecanismos de ojo de cerradura. Le di la vuelta, revisando los lados y el fondo, y encontré una pequeña bolsa de plástico pegada debajo. Adentro de la bolsa había una llave. Elena siempre había sido paranoica, pero también había sido práctica que solo tenían sentido para ella. Escondía cosas a plena vista, dejaba pistas que requerían que miraras con cuidado. Confiaba en que la persona adecuada encontraría lo que había dejado atrás. Despegué la cinta, saqué la llave de la bolsa de plástico y abrí la maleta con manos que no dejaban de temblar. Adentro había dinero, $70,000 en efectivo agrupados con ligas, en su mayoría billetes de 100 con algunos de 50 mezclados. Los billetes olían levemente a naftalina y libros viejos, como si hubieran estado guardados en algún lugar durante años antes de ser empacados en la maleta. Debajo del dinero había un boleto de avión, impreso en un papel que había comenzado a ponerse ligeramente amarillo en los bordes. Monterrey, Nuevo León, fecha de salida en 4 días. Y debajo del boleto había una nota escrita a mano en papel legal amarillo con la letra distintiva de Elena. Camila, esto es solo dinero para el viaje. La verdadera fortuna está esperando en esta lección. No confíes en Diego, no confíes en Natalia. Han estado planeando esto desde antes de tu boda. Termina lo que tu madre empezó antes de que la silenciaran. La verdad está en Monterrey. Úsalo sabiamente. Leí esas palabras 3 veces, y cada lectura las hacía sentir más imposibles y más ciertas al mismo tiempo. No confíes en Diego. No confíes en Natalia. Habían estado planeando esto desde antes de mi boda. Mi madre, Catalina, hacía
6 años en lo que todos dijeron que fue un accidente automovilístico, a altas horas de la noche en una carretera lluviosa. Su auto se estrelló contra un árbol en una ruta por la que había conducido cientos de veces. El reporte policial decía que iba demasiado rápido, que posiblemente se había quedado dormida. Un trágico accidente, pero nada sospechoso. Elena había insistido en que algo andaba mal. Se había ido en el funeral, me había apartado durante la recepción y me había dicho en un susurro urgente que mi madre había estado investigando un fraude financiero en la compañía farmacéutica donde trabajaba, que su muerte era demasiado conveniente, que el momento no tenía, que yo necesitaba tener cuidado en quién confiaba. Lo descarté como el dolor convirtiéndose en paranoia y todos lo habían hecho. Elena siempre estaba viendo conspiraciones, siempre advirtiendo sobre la corrupción corporativa, siempre repartiendo folletos sobre cosas que nadie más creía que fueran problemas reales. Todos habíamos aprendido a sentir cortésmente y cambiar de tema. Ahora estaba sentada en el suelo de una habitación de motel, sosteniendo $70,000 en efectivo y una nota que decía que mi tía había tenido razón en todo. Pasé esa noche en la habitación 14 mirando el dinero y la nota, incapaz de dormir, incapaz de pensar en nada excepto en la elección que Elena me estaba obligando a tomar. Para la mañana ya lo había decidido. No iba a huir, había terminado de ser la persona a la que le pasaban cosas. Había terminado de desaparecer mientras las personas que destruyeron mi vida avanzaban sin consecuencias. Empaqué mi bolsa con las pocas posesiones que importaban. Algo de ropa, mi computadora, los $70,000 envueltos en una bolsa impermeable. Le dejé una nota a Rita en la recepción diciendo que había pagado toda la semana, pero que no volvería. Y ella me miró con una expresión que podría haber sido de preocupación, o podría haber sido de alivio de que su problema de inquilina semanal se estuviera resolviendo solo. Buena suerte, me dijo, lo cual podría haber significado cualquier cosa. El vuelo a Monterrey salía temprano un jueves por la mañana desde un aeropuerto regional 40 minutos de distancia. Sassy lo había reservado usando el efectivo de Elena y pasé todo el viaje en auto, tratando de no pensar en lo que estaba haciendo realmente. Volar al otro lado del país para seguir las instrucciones de una tía muerta a la que todos habían llamado paranoica, persiguiendo una teoría de conspiración que conectaba la aventura de mi esposo con la muerte de mi madre hace 6 años, creyendo que la destrucción sistemática de mi vida era parte de algo más grande y más calculado que una simple traición. Cuando lo decía así, sonaba a locura. Pero la nota de Elena estaba en mi bolso, y el dinero era real, y el boleto de avión tenía mi nombre. Locura o no, iba a ir. La aerolínea era una de esas de bajo costo que te cobran extra por todo, incluido el derecho a respirar, o al menos así se sintió cuando trataron de hacerme pagar $300 por llevar una bolsa que pesaba menos que la mayoría de los niños pequeños. Pagué porque discutir no valía la energía. Y luego pasé horas atrapada entre un hombre de negocios con un traje caro que monopolizaba ambos descansabrazos, como si hubiera pagado extra por el privilegio, y un universitario que veía videos en su teléfono sin audífonos como una especie de sociópata. No dormí. Los asientos estaban diseñados por personas que odiaban activamente la columna vertebral humana, pero esa no fue realmente la razón por la que me mantuve despierta. Mi mente no dejaba de dar vueltas a preguntas que no tenían respuestas fáciles. ¿Qué había descubierto mi madre que la hizo lo suficientemente peligrosa como para matarla?
¿Qué tan profunda era realmente la participación de Diego y Natalia? ¿Había sido real alguna parte de mi relación con Diego o había sido todo una actuación desde el principio? ¿Hubo momentos genuinos mezclados con las mentiras? ¿O cada beso y cada declaración de amor habían sido una manipulación calculada? El hombre de negocios a mi lado no dejaba de mirar de reojo la bolsa que yo sostenía en mi regazo, probablemente preguntándose por qué la apretaba, como si contuviera algo irreemplazable en lugar de guardarla en el compartimento superior como una persona normal. Quería decirle que contenía $70,000 y posiblemente la clave para entender por qué toda mi vida había sido sistemáticamente desmantelada. Pero solo miré por la ventana hacia la oscuridad, salpicada por luces dispersas allá abajo, ciudades y pueblos llenos de personas cuyas vidas probablemente tenían sentido para ellos de formas en que la mía ya no lo tenía. Monterrey me recibió con cielos grises y una lluvia que se sentía diferente a la lluvia de casa. Más fría, más pesada, el tipo de humedad que se filtra a través de la ropa y se asienta en los huesos. Renté un auto usando parte del efectivo de Elena y una tarjeta de crédito que había estado evitando usar porque probablemente estaba cerca de su límite. El agente de alquiler apenas me miró, solo procesó el papeleo con la eficiencia de alguien que había hecho esa transacción 10,000 veces y había dejado de importarle alrededor de la transacción número 50. La dirección que Elena había escrito me llevó fuera de la ciudad hacia San Pedro Garza García, un suburbio que se sentía tranquilo de una manera que sugería dinero y privacidad y vecinos que se metían en sus propios asuntos. El GPS me guió a través de calles bordeadas de árboles maduros y casas separadas de la calle, cada propiedad manteniendo una distancia cortés con sus vecinos. La casa de Elena estaba al final de una calle sin salida, un lugar pequeño de estilo rancho que parecía haber sido construido en los años 70 y no se había actualizado mucho desde entonces. Las ventanas estaban oscuras. El césped había crecido salvaje. La hierba alcanzaba alturas que sugerían que nadie la había cortado en meses. El camino de entrada estaba agrietado. La maleza empujaba a través del pavimento. Era el tipo de propiedad que grita que alguien murió aquí y nadie sabe qué hacer con ella todavía. Me estacioné en el camino de entrada y me quedé en el auto rentado durante 1 minuto entero con el motor encendido, tratando de decir que suficientemente era lo suficientemente con estos. La nota de Elena me había dado una dirección y me había dicho que la verdad me estaba esperando aquí. Pero, ¿y si la verdad era peor que las mentiras? ¿Qué pasaría si lo que sea que encontrara en esa casa hiciera todo más complicado en lugar de proporcionar la claridad que estaba esperando desesperadamente? Apagué el motor y me bajé antes de que pudiera convencerme de no hacerlo. La puerta principal estaba cerrada, pero Elena había dejado una segunda llave en la maleta pegada dentro de un pequeño sobremarcado como casa. Entré dando un paso en un aire que olía rancio y a inalterado. El olor particular de un lugar donde nadie había abierto una ventana o cocinado una comida o vivido una vida real en meses. El interior era exactamente lo que esperaba, basándome en las descripciones familiares de la situación de vida de Elena. Libros por todas partes, apilados en estantes, amontonados en mesas y alineados a lo largo de los zócalos. Archiveros en la sala, donde la mayoría de la gente habría puesto un sofá. Papeles organizados en cajas con etiquetas escritas con la letra precisa de Elena. La cocina parecía apenas usada, solo una cafetera y un microondas y un fregadero lleno de platos que nadie había lavado antes de que ella muriera. Pero la nota me había dirigido al cobertizo detrás de la casa, no a la casa en sí. Caminé hasta la puerta trasera
y salí a un patio cubierto de maleza, donde la hierba y las hierbas malas se habían apoderado de lo que alguna vez podría haber sido un intento de jardín. El cobertizo estaba en la esquina más alejada, una estructura de tal vez 3 por 4 metros con candados más nuevos en la puerta que cualquier otra cosa en la propiedad. Ese detalle destacó de inmediato. Todo lo demás se veía viejo y descuidado, pero esos candados eran recientes y industriales. El tipo de equipo que usas cuando estás protegiendo algo que importa. Usé la tercera llave que Elena había dejado, esta marcada como cobertizo, y el candado se abrió suavemente, como si le hubieran dado mantenimiento recientemente. Adentro, el cobertizo estaba organizado de una manera que hacía que la casa pareciera caótica en comparación. Archiveros alineados en una pared, cada cajón etiquetado con años que abarcaban desde la década de 1980 hasta el año pasado. Cajas apiladas a lo largo de otra pared, indexadas con el tipo de precisión que encontrarías en un archivo profesional. Y en la esquina trasera, parcialmente oculta bajo una lona y algunas latas de pintura colocadas estratégicamente, había una trampa en el suelo. Moví las latas de pintura y quité la lona. La compuerta tenía una manija y una cerradura, y cuando probé la cuarta llave que Elena había dejado, se abrió para revelar una escalera que descendía hacia la oscuridad. Encendí la linterna de mi teléfono y bajé a lo que resultó ser un espacio subterráneo que había sido convertido en unas salas de evidencias con clima controlado. El espacio tenía tal vez 2 metros de alto y 5 metros cuadrados, iluminado por tiras LED a batería que parpadearon cuando llegué al fondo de la escalera. El aire era fresco y seco, mantenido por un deshumidificador que zumbaba silenciosamente en la esquina. Archiveros, más cajas, una mesa con una computadora portátil y lo que parecía ser una vieja grabadora de casetes. Y esparcidos por todas partes, fotografías y documentos protegidos en fundas de plástico transparente. Elena había pasado años construyendo esto. Un archivo secreto documentando algo que ella creía que valía la pena presumir, incluso si todos pensaban que era paranoica por hacerlo. Y comencé con las fotografías porque estaban justo frente a mí, dispuestas en la mesa como evidencia en un juicio. La primera que recogí hizo que mis manos comenzaran a temblar tanto que casi la dejo caer. Mi madre, Catalina, de pie entre Diego y Natalia, en lo que claramente era algún tipo de conferencia. Los tres llevaban etiquetas con sus nombres y ropa casual de negocios, sonriendo a la cámara como colegas que se conocían bien. El letrero en el fondo decía: Cumbre Anual de Investigación de Farmacéuticas Meridian. La fecha impresa en la parte inferior de la foto era de hace 8 años. 8 años. 2 años completos antes de que supuestamente yo hubiera conocido a Diego por casualidad en una cena. 2 años antes de que comenzara nuestra relación. Me quedé mirando esa fotografía, mi cerebro tratando de construir explicaciones que me permitieran aferrarme a cualquier parte de la narrativa que había creído sobre mí. Tal vez se habían conocido brevemente en una conferencia y lo habían olvidado. Tal vez fue una coincidencia. Tal vez la foto estaba mal etiquetada. Pero yo sabía la verdad. Esto no era coincidencia. Diego no me había conocido por accidente. Había sido posicionado en mi vida deliberadamente, cultivado como una relación por personas que necesitaban acceso a mi madre y me veían como el punto de entrada más fácil. Había sido un objetivo antes de ser una novia, una presa antes de ser una esposa. Y cada momento de intimidad, cada declaración de amor, cada promesa sobre nuestro futuro juntos, había sido una actuación al servicio de algo que apenas comenzaba a entender. Dejé la fotografía con manos temblorosas y alcancé la grabadora.
era vieja. Uno de esos modelos portátiles de los años 80 con bocinas integradas y un asa para transportarla. Junto a ella había una pila de cintas de casete, cada una etiquetada con la letra de Elena con fechas, nombres y breves descripciones. Tomé la primera cinta de la pila, etiquetada como Diego y Ricardo Montes, marzo de 2019. Discusión sobre el estado de la investigación de Catalina Garza. El nombre de mi madre escrito ahí, en la cuidadosa caligrafía de Elena, hizo que se me apretara el pecho. Metí la cinta en la grabadora, presioné reproducir y escuché estática seguida de voces que me helaron las manos. La primera voz pertenecía a Diego. Había escuchado esa voz todos los días durante 7 años. La había escuchado decirme que me amaba. La había escuchado hacer promesas sobre nuestro futuro juntos. Ahora la estaba escuchando discutir sobre mi madre como si fuera un problema que necesitaba solución. Demasiado, con un tono profesional y completamente desprovisto de emociones. Ha hecho copias de los datos de las pruebas y se ha estado reuniendo con alguien en la COFEPRIS. Aún no sé quién, pero estoy trabajando para averiguarlo a través de Camila. Y la segunda voz respondió, más vieja y más autoritaria. Ese debe ser Ricardo Montes. No podemos dejar que esto se haga público. Las aprobaciones que hemos asegurado valen miles de millones, y si ella expone la manipulación de datos, nos enfrentamos a cargos penales y al fin de la empresa. ¿Puedes contenerla a través de la hija? Lo he intentado, dijo Diego, pero Catalina no discute detalles de trabajo con Camila. Es protectora. Cree que mantiene a su hija a salvo al no involucrarla en lo que sea que esté investigando. De hecho, está haciendo mi trabajo más difícil, porque Camila no sabe nada útil. Entonces, tenemos que considerar otras opciones, dijo Ricardo, y algo en su tono, soluciones más permanentes. No podemos arriesgarlo todo porque una contadora desarrolló una conciencia. Pausé la cinta porque no podía respirar bien. Estaban discutiendo matar a mi madre, planeándolo como si fuera una decisión de negocios, sopesando opciones y considerando estrategias. Y Diego, el hombre con el que me había casado, el hombre con el que había construido una vida, era parte de esa conversación. Me había estado usando para tratar de recopilar información sobre lo que mi madre sabía, y cuando eso no funcionó, había participado en la planificación de su asesinato. Me obligué a presionar, reproducir de nuevo. Hay formas de hacer que parezca accidental, continuó Ricardo. Tenemos personas que se especializan en este tipo de problemas. Los accidentes automovilísticos ocurren todo el tiempo, especialmente en noches lluviosas, en carreteras peligrosas. Nadie cuestiona eso. ¿Qué pasa después?, preguntó Diego. Si Catalina muere, Camila estará devastada. Se apoyará en mí para buscar consuelo, lo que me da más acceso a su vida, pero también está esa tía, Elena. Es paranoica y sospecha de todo. Si Catalina muere, Elena va a empezar a hacer preguntas. Déjala que pregunte, dijo Ricardo con desdén. Nadie toma en serio a Elena Garza. Lleva décadas gritando que viene el lobo sobre la corrupción corporativa. Si empieza a afirmar que la muerte de Catalina no fue un accidente, la gente solo pensará que está siendo paranoica otra vez. La clave es asegurarnos de que no haya nada concreto que ella pueda encontrar. Limpiamos a fondo. Nos aseguramos de que la investigación del accidente sea manejada por personas en las que podamos confiar. Y seguimos adelante. La grabación continuó durante otros 20 minutos, detallando la logística y las contingencias, discutiendo el asesinato de mi madre con el mismo tono que usa la gente cuando planea unas vacaciones o cuando organiza un proyecto de trabajo. Cuando finalmente terminó,
Me senté en el silencio del archivo subterráneo de Elena, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Diego no solo había estado teniendo una aventura, había sido un infiltrado desde el principio, posicionado en mi vida específicamente para monitorear la investigación de mi madre sobre farmacéuticas Meridian. Me había cortejado, me había propuesto matrimonio, se había casado conmigo, todo como parte de una estrategia para obtener acceso a información que podría amenazar un esquema de fraude multimillonario. Y cuando usarme no funcionó, cuando mi madre mantuvo su investigación separada de su sajo familiar, la mataron e hicieron que pareciera un accidente en una noche lluviosa. Encontré más cintas, conversaciones entre Natalia y alguien llamada Dr. Sarachen, aparentemente la tía de Natalia, y una investigadora senior en Meridian. Estas grabaciones revelaron que a Natalia se le había asignado hacerse mi amiga después de la muerte de mi madre, para asegurarse de que yo permaneciera aislada y manejable, para monitorear si yo mostraba alguna señal de estar investigando lo que realmente había sucedido. Cada jueves de vino había sido vigilancia. Cada conversación íntima había sido recolección de datos. Toda nuestra amistad había sido fabricada. No sé cuánto tiempo estuve sentada en ese espacio subterráneo escuchando grabaciones, leyendo documentos, juntando las piezas del alcance total de lo que le habían hecho a mi madre y a mí. Horas, tal vez. El tiempo suficiente para me doliera la espalda por estar sentada en el suelo de concreto y me ardieran los ojos por leer bajo la luz LED. Finalmente encontré la computadora que Elena había dejado. Estaba enchufada a un multicontacto. Su batería mostraba carga completa. Una nota pegada en la pantalla decía: reproduce esto primero con una flecha apuntando a un archivo de video en el escritorio etiquetado para Camila. Abrí el archivo y el rostro de Elena llenó la pantalla. Se veía exactamente como la recordaba de la última vez que la había visto en una reunión familiar navideña hacía 2 años, aunque visiblemente enferma. Su rostro estaba demacrado, sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba la cámara, pero sus ojos eran agudos y estaban enfocados. Llevaba un suéter que reconocí, azul marino con botones de madera, el mismo que había usado en cada reunión familiar durante la última década. Camila, comenzó, su voz firme a pesar del deterioro físico visible en su rostro. Si estás viendo esto, significa que estoy muerta y encontraste mi archivo, lo que significa que probablemente estés enojada y confundida y preguntándote ¿por qué no te dije nada de esto mientras estaba viva? Hizo una pausa para tomar un sorbo de agua de una botella que estaba justo fuera de cámara. La respuesta es que lo intenté. Te advertí sobre Diego en tu fiesta de compromiso. Te aparté y te dije que tuvieras cuidado, que algo en él se sentía mal. Te dije que observaras cómo se comportaba Natalia a su alrededor, que prestaras atención a las pequeñas cosas que no cuadraban del todo. Pensaste que estaba siendo paranoica. Dijiste que veía conspiraciones en todas partes y que necesitaba dejarte vivir tu propia vida sin interferencias. La expresión de Elena se suavizó ligeramente, y no te culpo por eso. Había pasado décadas siendo el miembro de la familia al que todos describían como difícil y excéntrico, la que repartía folletos sobre corrupción corporativa en Navidad, la que advertía sobre confiar en personas con sonrisas perfectas y explicaciones convenientes. Para cuando traté de advertirte sobre Diego, ya habías aprendido a descartar todo lo que yo decía como paranoia. Ajustó ligeramente el ángulo de la cámara, inclinándose hacia adelante. Tu madre, Catalina, fue mi mejor amiga mucho antes de ser tu madre. Crecimos protegiéndonos mutuamente. Y cuando descubrió
lo que Meridian estaba haciendo, acudió a mí primero porque sabía que yo la ayudaría a documentar todo adecuadamente. Pasamos meses armando un caso, reuniendo evidencia, preparándonos para acudir a las autoridades federales. Luego murió en ese accidente tan conveniente, y yo supe exactamente lo que había sucedido, aunque todavía no podía probarlo. Elena tosió, cubriéndose la boca con un pañuelo. Cuando lo apartó, pude ver sangre en la tela blanca. He pasado los últimos 6 años de mi vida reuniendo la evidencia con la que estás sentada ahora mismo. Cada documento, cada grabación, cada rastro financiero. Lo hice porque amaba a tu madre y porque te amo a ti, porque no podía dejar que se salieran con la suya, matando a Catalina y destruyendo tu vida sin ninguna consecuencia. Y miró directamente a la cámara con una intensidad que me hizo sentir como si estuviera en la habitación conmigo. Tienes 2 opciones, Camila, al igual que tu madre tuvo 2 opciones antes de que la mataran. Puedes tomar el dinero que te dejé y desaparecer. Cambiar de identidad, mudarte a un lugar lejano, vivir cómoda y segura y nunca mirar atrás. Nadie te culparía por elegir la supervivencia sobre la justicia. Ya has perdido demasiado. Mereces paz si eso es lo que quieres. Elena tosió de nuevo, más fuerte esta vez, y tuvo que hacer una pausa durante un largo momento antes de continuar. O puedes pelear. Puedes usar todo lo que he recolectado y quemar a esta gente hasta los cimientos. Exponer a Meridian, exponer a Diego y a Natalia y a todos los que participaron en el asesinato de tu madre y en tu destrucción. No será fácil. Tienen dinero, abogados, conexiones políticas. Te amenazarán, te acosarán. Podrías estar en peligro, pero Camila, si peleas, podrías ganar realmente. Y aunque no ganes por completo, les harás pagar un precio por lo que hicieron. Sonrió entonces esa sonrisa torcida que yo recordaba de mi infancia, cuando me escondía galletas extra o me dejaba quedarme despierta más allá de mi hora de dormir leyendo en su biblioteca. De cualquier manera, tendrás una historia que valdrá la pena contar. Tu madre estaría orgullosa de ti sin importar lo que elijas, pero creo que ambas sabemos qué opción te deja dormir por la noche. La expresión de Elena volvió a ser seria. Te amo, Camila. No dejes que ganen. Metió la mano hacia algo fuera de la cámara y luego volvió a mirar a la pantalla. Oh, y hay una cosa más que no he mencionado en los materiales escritos. Cooperativa de Crédito Sierra Madre, cuenta número 7A43. La contraseña es el número de empleada de tu madre en Meridian. Esa es la verdadera fortuna. Los 70,000 de la maleta son solo dinero para el viaje. Usa lo que hay en esa cuenta para pelear o úsalo para huir, pero por el amor de Dios, úsalo. El video terminó con Elena extendiendo la mano hacia la cámara y luego la pantalla se volvió negra. Me quedé mirando la pantalla en blanco durante mucho tiempo antes de sacar mi teléfono y buscar el número de la Cooperativa de Crédito Sierra Madre. La llamada tardó coaguita y 5 minutos de navegar por menús automatizados antes de que finalmente me comunicara con un ser humano. Les di el número de cuenta que Elena había mencionado y el representante se quedó callado el tiempo suficiente para que yo pensara que la llamada se había cortado. Señorita, dijo finalmente, su voz repentinamente mucho más profesional. Voy a tener que transferirla a nuestra división de gestión de patrimonio. Por favor, espere. La música de espera era un piano clásico que sonaba como si estuviera siendo tocado bajo el agua. Después de lo que pareció una eternidad, una mujer llamada Patricia contestó y me pidió que verificara mi identidad usando el número de empleada de mi madre como contraseña. Cuando le di los números, hizo una pausa por un momento antes de explicar en un lenguaje cuidadoso que Elena había establecido un fideicomiso a mi nombre. El fideicomiso contiene carteras de acciones
propiedades inmobiliarias y derechos de propiedad intelectual que su madre aseguró antes de su muerte, dijo Patricia. El valor total es de aproximadamente 14 millones de dólares, estructurado para protegerlo de desafíos legales y garantizar que solo usted pueda acceder a él. 14 millones de dólares. Las palabras no sonaban reales. Sonaban como diálogo de una película sobre la vida de otra persona, no la mía. Estaba sentada en el archivo subterráneo de una mujer muerta, rodeada de evidencia de conspiración y asesinato. Y ahora me decían que tenía acceso a más dinero del que podía comprender adecuadamente. Elena había pasado 6 años no solo recolectando evidencia, sino construyó una base financiera que me permitiría luchar sin ser destruida por honorarios legales y judiciales interminables. Había envuelto la justicia como un regalo y la había dejado con suficientes recursos para lograrla realmente. Elegí pelear, usando la información de contacto que Elena había dejado en sus archivos. Llamé a la agente María Torres de la oficina de la Fiscalía General en Monterrey. Respondió al tercer tono con un timbre que sugería que estaba ocupada y que no tenía tiempo para lo que sea que yo estuviera llamando. Habla Torres. Mi nombre es Camila Garza, dije, escuchando mi propia voz temblar ligeramente. Mi tía Elena Garza me dejó información sobre un caso que creo que usted ha estado tratando de armar. Y sobre farmacéuticas Meridian. El silencio al otro lado duró lo suficiente como para que revisara mi teléfono para asegurarme de que la llamada no se hubiera caído. ¿Dónde estás ahora mismo?, preguntó María, su tono completamente cambiado. En San Pedro Garza García, en la propiedad de mi tía. No te vayas. Voy para allá. No hables con nadie más sobre esto. No toques nada más de lo que sea que Elena te haya dejado. Solo espérame. Estaré ahí en 40 minutos. Colgó antes de que yo pudiera responder. María llegó en 35 minutos, lo que sugería que había manejado más rápido de lo que probablemente era legal. Tenía unos 40 y tantos años, con canas surcando su cabello oscuro recogido en una práctica cola de caballo. Vestía jeans y un saco con una placa de la Fiscalía al cinturón. Me miró de pie en el patio cubierto de maleza de Elena con una expresión que era en parte escepticismo y en parte esperanza. Muéstrame, dijo. La llevé al cobertizo, bajamos la escalera hacia el archivo subterráneo y vi cómo su rostro cambiaba a medida que asimilaba los archiveros, las cajas, la documentación organizada de 6 años de investigación. Se puso guantes de látex antes de tocar nada, sacando archivos y leyendo con una intensidad que me hizo entender por qué Elena había confiado en ella. Tu tía era o la investigadora más exhaustiva que he conocido o era completamente brillante, dijo María después de unos 20 minutos de revisar documentos, probablemente ambas. Esto es suficiente para abrir una investigación federal. Estamos hablando de cargos de conspiración, fraude, posiblemente asesinato si podemos probar que el accidente automovilístico fue arreglado. Camila, me acabas de entregar un caso que podría derribar a una importante compañía farmacéutica. La investigación que siguió se movió con una lentitud burocrática que María me aseguró que era normal cuando se construyen casos contra corporaciones con miles de millones en activos y ejércitos de abogados. Hubo que redactar citatorios, revisarlos, hacer que los jueces los aprobaran. Los registros bancarios necesitaban ser congelados, lo que requería órdenes judiciales, lo que requería causa probable, lo que requería más papeleo del que yo creía que existía. Se entrevistó a ex empleados de Meridian que habían sido despedidos o que habían renunciado bajo circunstancias sospechosas. La red informal de denunciantes de la industria farmacéutica comenzó a emerger.
compartiendo sus propias historias de fraude y represalias. María me ayudó a encontrar un pequeño departamento en Monterrey, uno de una sola habitación, en un edificio viejo con pisos de madera que crujían y ventanas que vibraban cada vez que los trenes pasaban por las vías a 2 cuadras de distancia. Era infinitamente mejor que la habitación 14 en Las Cruces, pero lo mantuve modesto porque no quería sentir que estaba gastando recursos que debían reservarse para la batalla legal que se avecina. Usé dinero del fideicomiso de Elena para pagar la renta y comprar despensa, viviendo de manera sencilla mientras la investigación avanzaba. Me reunía con los fiscales cada pocas semanas. Que Elena había recolectado, pidiéndome que explicara cronologías y relaciones y conversaciones que había escuchado por casualidad hace años y que no había entendido que fueran significativas en ese momento. Querían saber sobre el horario de Diego, sobre las visitas de Natalia, sobre el comportamiento de mi madre en los meses previos a su muerte. Respondí a todo lo más exhaustivamente que pude, viéndolos tomar notas e intercambiar miradas que sugerían que estaban construyendo algo sustancial. María llamaba periódicamente con actualizaciones que en su mayoría consistían: estamos progresando y no hables con nadie sobre esto. Era lo que dicen los agentes federales cuando no pueden compartir detalles, pero quieren que sepas que no ha sido olvidada. La espera fue más dura que cualquier cosa que hubiera pasado antes. Había entregado todo lo que Elena había recolectado y ahora solo estaba existiendo en el limbo, esperando que la maquinaria finalmente funcionara por una vez en lugar de moler a personas inocentes y escupirlas como estadísticas. Meses después de que conocí a María en el archivo subterráneo de Elena, las cosas comenzaron a suceder con el tipo de velocidad que sugería que el gobierno finalmente había acumulado suficiente evidencia para avanzar con confianza. Comenzó un miércoles por la mañana a principios de la primavera. La sede de Farmacéuticas Meridian fue allanada por agentes federales, que sacaron cajas de un reluciente edificio de cristal que parecía un monumento al éxito corporativo. Las imágenes llegaron a las noticias nacionales, mostrando a los empleados parados en el estacionamiento, luciendo confundidos y asustados, mientras agentes con chamarras de la fiscalía desmantelaban metódicamente lo que había parecido un imperio intocable. Ricardo Montes, el director ejecutivo cuya voz había escuchado en las grabaciones de Elena discutiendo el asesinato de mi madre como si fuera un inconveniente menor, fue arrestado en su casa. Las cámaras de noticias captaron imágenes de él siendo sacado esposado frente a sus vecinos, pasando por reporteros que gritaban preguntas que él no respondió, dejando atrás una vida que había sido construida sobre el fraude y que ahora colapsaba en tiempo real. Me llamó esa tarde para decirme que Diego había sido arrestado en su oficina, en una startup tecnológica donde había estado trabajando desde el divorcio. Vi las imágenes en las noticias locales esa noche, retrocediéndolas varias veces, porque aparentemente había desarrollado mecanismos de afrontamiento poco saludables relacionados con presenciar cómo el karma se manifestaba en esposas y caminatas frente a las cámaras. Diego mantuvo la compostura, no habló con los reporteros, caminó con la cabeza en alto como si estuviera soportando un inconveniente menor en lugar de ser arrestado por conspiración para cometer asesinato y fraude. Pero pude ver algo en sus ojos que parecía miedo mezclado con incredulidad, como si genuinamente pensara que era intocable y apenas ahora se estuviera dando cuenta de lo equivocado que estaba. Natalia fue arrestada 2 días después en una cafetería en Guadalajara.
a donde aparentemente se había mudado después del divorcio. Había usado sus pagos de Meridian para financiar un negocio de diseño gráfico que esta vez era realmente legítimo. Y según los reportes de noticias, lloró durante su arresto. Las lágrimas me parecieron una actuación, dado que había testificado en mi contra en el tribunal de divorcio, sin mostrar una sola emoción genuina. Su abogado emitió una declaración afirmando que había sido manipulada por Diego y que no tenía idea del alcance de la conspiración, que ella misma era una víctima de la que se habían aprovechado personas más poderosas. Pero yo había escuchado las grabaciones de sus conversaciones con la doctora Sarah Chen. Había leído los documentos que mostraban los pagos realizados específicamente para mantener su amistad conmigo como una operación de monitoreo. Natalia no había sido una víctima. Había sido una participante dispuesta que había cultivado nuestra amistad deliberadamente para asegurarse de que yo permaneciera aislada y manejable después de la muerte de mi madre. Cada jueves de vino había sido vigilancia. Cada conversación en la que me había animado a confiar en Diego, a ignorar mis instintos, a creer que mis problemas matrimoniales eran normales, había sido una manipulación calculada. La traición de Natalia cortó más profundo que la de Diego de algunas maneras. Yo había elegido casarme con Diego, pero Natalia me había sido asignada sin mi conocimiento ni consentimiento. Toda nuestra amistad había sido fabricada desde el principio. Luego llegaron las noticias sobre el juez Roberto Cárdenas. Renunció al estrado con una declaración sobre querer pasar más tiempo con la familia, que es lo que dicen los funcionarios corruptos cuando esperan que la renuncia evite su procesamiento penal. No funcionó. Fue acusado formalmente 3 semanas después por aceptar sobornos y manipular procedimientos judiciales. Los documentos que Elena había recopilado mostraban que había comprado una casa de vacaciones a través de un fideicomiso que se remontaba a Meridian, que había estado fallando a favor de los intereses corporativos durante años a cambio de pagos disfrazados de honorarios de consultoría. Cada caso que había presidido en la última década fue revisado. Mi caso de divorcio estuvo entre los primeros, y un nuevo juez tardó 15 minutos en determinar que el fallo original se había basado en testimonios fabricados y procedimientos parciales. Todo lo que Cárdenas había decidido fue anulado, borrado como si nunca hubiera sucedido. María me llamó el día que se completó la revisión de mi caso. Tu matrimonio con Diego está siendo anulado en lugar de finalizado como un divorcio, dijo. Él lo está declarando inválido desde el principio debido a fraude. También vas a recibir una disculpa formal del sistema judicial, por lo que sea que eso valga. Valía algo. No lo suficiente para deshacer el daño o borrar los meses de sufrimiento, pero era algo. La disculpa formal del sistema judicial llegó como una carta en papel membretado del tribunal, firmada por 3 jueces, incluido el que había revisado mi caso. Reconocía que yo había sido sometida a procedimientos que estaban fundamentalmente comprometidos por corrupción y testimonios fabricados. Expresaba pesar por el daño causado por un sistema que había fallado en protegerme del fraude coordinado. Eran 2 páginas de un cuidadoso lenguaje legal que intentaba transmitir remordimiento, sin admitir responsabilidad de una manera que pudiera abrir a los tribunales a más demandas. La leí una vez y la archivé con todos los demás documentos que marcaban la destrucción y la lenta reconstrucción de mi vida. La disculpa no deshizo los meses que había pasado durmiendo en sofás y en habitaciones de motel. No borró el trauma de ver a mi mejor amiga testificar en mi contra con mentiras, o la humillación de perder todo porque un juez había sido comprado. Pero era un reconocimiento.
el reconocimiento oficial de que lo que me habían hecho estaba mal. Los juicios comenzaron 6 meses después de los arrestos y se extendieron durante 1 año y medio. María me había advertido que los casos así de complejos avanzaban lentamente, que armar acusaciones contra múltiples acusados con actividad criminal interconectada requería paciencia y una atención meticulosa a los detalles procesales. Tenía razón. El proceso legal avanzó con el tipo de minuciosidad burocrática que hace que los glaciares parezcan rápidos en comparación. Ricardo Montes fue a juicio primero. Su caso se convirtió en un espectáculo mediático que dominó los ciclos de noticias durante semanas. Los pacientes que habían sido perjudicados por medicamentos que nunca deberían haber llegado al mercado compartieron sus historias. Una mujer cuya hija había muerto por complicaciones relacionadas con un medicamento que Meridian había apresurado a aprobar con datos de seguridad falsificados. Habló durante 20 minutos sobre ver sufrir a su hija. Los contadores forenses explicaron los rastros de dinero que conectaban los bonos de los ejecutivos directamente con las aprobaciones fraudulentas, mostrando cómo Ricardo Montes se había beneficiado personalmente de cada medicamento peligroso que la compañía lanzaba al mercado. El jurado deliberó durante 6 días. Cuando regresaron con veredictos de culpabilidad en 17 cargos, incluyendo fraude, conspiración, soborno y poner en peligro la vida de manera imprudente, Ricardo Montes no mostró ninguna emoción visible. Se puso de pie mientras el juez leía la sentencia: 23 años en prisión federal y la confiscación de aproximadamente $40 millones en activos. Tenía 62 años, lo que significaba que probablemente pasaría el resto de su vida encarcelado. Observé las sencillas desde la galería, sentada en la última fila donde podía observar sin ser notada. Cuando el juez terminó de leer la sentencia y los alguaciles se llevaron a Ricardo Montes esposado, sentí algo que no era del todo satisfacción y no era todo cierre. Fue más como ver una larga ecuación matemática finalmente equilibrarse, todas las variables cayendo en sus lugares adecuados después de años de errores de cálculo deliberados. El juicio de Diego fue más pequeño y más silencioso, sin la atención de los medios que había rodeado a Ricardo Montes, pero fue más personal para mí. Asistí. Sentada en el mismo asiento en la última fila, viendo a los fiscales presentar evidencia de su papel En el monitoreo de mi madre, su participación en la planificación de su asesinato, su patrimonio de 7 años conmigo, como una extensa operación de recolección de inteligencia. Las grabaciones recolectadas se reprodujeron en la corte. Escuché la voz de Diego discutiendo sobre mi madre como si fuera un obstáculo que necesitaba ser removido. Lo escuché informar sobre conversaciones que yo había tenido sobre su trabajo. Lo escuché formular estrategias sobre cómo surge nuestra relación para recopilar información. Los fiscales presentaron registros bancarios que mostraban los pagos que se le hicieron durante nuestro matrimonio, demostrando que había sido compensado por cada mes que había pasado, fingiendo amarme. Su abogado defensor trató de argumentar que Diego había sido un participante de bajo nivel manipulado por otras personas, que había sido coaccionado a una participación que no había entendido completamente.
pero las grabaciones mostraban a alguien que había sido entusiasta y dispuesto, que había hecho sugerencias estratégicas sobre cómo abordar el asesinato de mi madre, que había seguido recibiendo pagos y participando en la conspiración años después de su muerte. El jurado emitió veredictos de culpabilidad por cargos de conspiración para cometer asesinato, fraude y crimen organizado. El juez lo sentenció a 15 años en prisión federal. Cuando se leyó el veredicto, Diego me miró al otro lado de la sala del tribunal. Su expresión era complicada, algo entre la ira y la resignación. Como si no pudiera creer del todo que la mujer con la que se había casado como parte de una operación de vigilancia hubiera sido la que aportara la evidencia que lo destruyó. Le devolví la mirada sin parpadear, sin emoción, porque había terminado de dejarme intimidar por personas que habían subestimado sistemáticamente de lo que yo era capaz cuando me empujaban lo suficiente. Natalia aceptó un acuerdo de culpabilidad en lugar de ir a juicio. A cambio de su testimonio contra otros acusados, su sentencia se redujo a 8 años. Proporcionó información sobre la doctora Sarah Chen y otros empleados de Meridian que habían sido parte de la conspiración, ayudando a los fiscales a construir casos contra personas que de otro modo podrían haber escapado de rendir cuentas. 6 meses después de su sentencia, recibí una carta de ella, 3 páginas escritas en papel de lacrosse, llenas de disculpas y explicaciones sobre cómo era joven y estaba desesperada por dinero cuando Meridian se le acercó por primera vez. Cómo había tomado decisiones terribles de las que se arrepentía todos los días. Cómo que le asignaran a hacerse. Mi amiga había comenzado solo como un trabajo, pero se había vuelto complicado y había llegado a preocuparse por mí a pesar de las mentiras. Me preguntó si eventualmente podríamos encontrar una manera de perdonarnos y seguir adelante, porque nuestra amistad había significado algo real, aunque estuviera construida sobre el engaño. Leí la carta una vez mientras estaba sentada en mi departamento en Monterrey con mi café de la mañana y no sentí nada más que un tipo de satisfacción hueca. La carta era una autojustificación disfrazada en el lenguaje del remordimiento, tratando de reescribir la historia para que Natalia pudiera verse a sí misma como una víctima de las circunstancias, en lugar de una participante activa en la destrucción de la vida de otra persona. Quería una absolución que yo no estaba dispuesta a darle. Archivé la carta en una carpeta con otras pruebas de traición y nunca respondí. Algunas relaciones no se pueden reparar y no se debe intentar hacerlo. El perdón no es algo que le debas a las personas que destruyeron sistemáticamente tu vida porque después se arrepienten de haber sido atrapadas. La demanda civil contra farmacéuticas Meridian tardó otros 2 años en resolverse. La compañía peleó agresivamente, desplegando equipos de abogados para impugnar cada reclamo y alargar los procedimientos el mayor tiempo posible. Pero, eventualmente, enfrentando el peso de la evidencia que ya había resultado en condenas penales para sus ejecutivos, llegaron a un acuerdo. Términos requerían que Meridian pagara $2.700 millones a los pacientes que habían sido perjudicados por sus aprobaciones fraudulentas de medicamentos. Tuvieron que financiar revisiones de seguridad independientes de cada medicamento o que lanzaron al mercado en la última década. Fueron puestos bajo monitoreo federal durante 15 años con reguladores integrados en sus procesos de aprobación para prevenir futuros fraudes. El patrimonio de mi madre recibió $12 millones por daños y perjuicios por muerte por negligencia. Lo heredé como su único pariente vivo y doné cada dólar a organizaciones que abogan por la seguridad y la transparencia farmacéutica.
El dinero se sentía manchado, ganado a través del asesinato de mi madre, y yo ya tenía suficientes recursos del fideicomiso de Elena para vivir cómodamente sin él. En su lugar, usé parte del fideicomiso de Elena para iniciar la Fundación Garza, una organización sin fines de lucro dedicada a investigar el fraude farmacéutico y apoyar a los denunciantes que arriesgan sus carreras para exponer la mala conducta corporativa. Contratamos investigadores para rastrear evidencias de violaciones de seguridad. Financiamos defensas legales para empleados que enfrentaban represalias después de reportar problemas. Publicamos informes que hacían sentir incómodas a las compañías farmacéuticas, arrojando luz en rincones donde preferían la oscuridad. De tiempo completo. Mi forma de canalizar el dolor y la ira en algo productivo, algo que habría enorgullecido a mi madre y a Elena, algo que convirtió sus muertes en un legado que realmente ayudaba a la gente en lugar de ser solo finales trágicos de vidas truncadas por la avaricia. Todavía pienso a veces en la habitación 14 del motel Las Cruces, en estar sentada en esa cama hundida, comiendo sopa instantánea con un tenedor de plástico, preguntándome si alguna vez saldría del hoyo en el que se había convertido mi vida. Guardo el recibo de mi última semana ahí en mi billetera como un recordatorio de que tocar fondo es real, de que la humillación y la traición pueden despojarte de todo lo que pensabas que te definía, pero que en realidad no pueden destruirte a menos que se los permitas. Elena había entendido eso. Había pasado sus últimos años armando un caso y reuniendo recursos, porque creía que la verdad importaba más que la comodidad y la justicia importaba más que la seguridad. Había tenido razón. La tía paranoica a la que todos desestimaban había sido la única que entendió cómo funcionaba el mundo en realidad, quien reconoció que las personas poderosas no dejan de ser corruptas solo porque confías en ellas o juegas con las reglas que ellos ignoran. La última verdad que Elena me dejó resultó profética de maneras que todavía estoy descubriendo. Pelear no siempre lleva a ganar, pero no pelear garantiza perder. Construí una vida con significado desde las ruinas de una fraudulenta, desordenada, complicada y fundamentalmente el tipo de final que mi madre y Elena habrían apreciado. El tipo de historia que le recuerda a la gente que la paciencia y la documentación pueden derribar imperios construidos sobre mentiras, y que a veces la mayor venganza es simplemente negarse a dejar que las personas corruptas te borren de la narrativa que han construido en torno a su propia importancia. No soy la mujer que era cuando encontré esa maleta debajo de la cama del motel. Soy más fuerte del motel, más cuidadosa con la confianza, pero también más segura de lo que importa. Esta mujer no entendía cuánto podía sobrevivir o cuán poderosa podía volverse cuando todo lo demás le había sido arrebatado. Estoy agradecida de ya no ser ella. Si esta historia de justicia y resiliencia te mantuvo cautivo hasta el final, muestra tu apoyo presionando ese botón de me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Camila descubrió el archivo subterráneo de Elena y se dio cuenta de que su tía paranoica había tenido razón en todo, desde el principio. ¿Cuál fue tu momento favorito? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. No te pierdas más historias poderosas de verdad y redención como esta. Suscríbete y activa esa campanita de notificaciones para que se te avise en el instante en que subamos un video.